Bienvenidos, bienvenidas a esta serie de charlas, conversaciones con emprendedores del mundo Travel Tech en Behind the Journey, una iniciativa de Barcelona Travel Hub, hospitalidad emprendedora aquí colaborando, y estamos en Uma House Hotels. Van a ser una serie de 9 charlas con público en vivo, así que las personas que quieren acompañarnos, atentos a las publicaciones del Barcelona Travel Hub para que estén atentos y puedan venir aquí a acompañarnos. Hoy estamos con Laura Martínez Celada. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Em, Queremos enfocar estas charlas, vamos a hacer como 9 series y queremos enfocarlas en distintas etapas del emprendimiento. Y al ser el primer capítulo, la primera charla de esta serie, queremos hablar sobre la detección del problema, cuando detectamos un problema que queremos solucionar y cómo validamos que nuestra solución a ese problema es realmente la válida, y todos esos experimentos que hay ahí en el camino. Entonces vamos a hablar un poco de eso, de problema a modelo de negocio. Perfecto. Cuéntanos un poco, porque sé que has fundado, emprendido un par de proyectos. Cuéntanos un poco, y luego entramos en harina. Sí, pues digamos que mi primera empresa teníamos una agencia de marketing, o sea que digamos que no empecé con el emprendimiento tecnológico como primera etapa, sino que primero empecé con un emprendimiento de servicios en el cual la agencia de marketing below the line, clientes, campañas de marketing, era mucho punto de venta y packaging. Que en ese estuvimos 10 años. Entonces, la verdad es que fue mi primera experiencia en, bueno, tú mismo creas una empresa, en este caso de servicios, quizá más sencillo que hacer que una empresa tecnológica que lo que esperamos es que crezca y escale, ¿no? Después de ese tiempo decidimos que queríamos ir hacia la tecnología, aunque no teníamos background tecnológico, pero en la agencia comenzamos a tener perfiles tecnológicos porque era necesario para campañas de SMS y bueno, campañas webs que había. Entonces, a partir de ahí es donde empezamos a ver que era factible con con equipo de agencia empezar un side project que podía ser una parte de tecnológica. Y entonces aquí nosotros hacíamos intercambio de casa antes, digamos, por muchos años, y vimos que había un problema importante porque las webs eran bastante antiguas, o sea, no Craigslist, pero vamos, casi, casi, ¿no? Entonces creíamos que ahora se podía hacer de una manera mucho más eficiente. Y digamos, fue nuestro primer proyecto. Es un marketplace, o sea, necesitas que haya un interesado en intercambiar la casa y otro interesado también para que haya un match, aunque luego ha habido, o sea, se puede hacer liquidez, por ejemplo, ofreciendo que hay puntos si vas a casa de alguien y a cambio de que vengan a tu casa. Pero bueno, luego la verdad es que Airbnb lanzó a la vez el mismo año que nosotros lanzábamos esta web. Entonces, aunque mejorábamos la experiencia que había en aquel momento, después de 3 años, vimos que Airbnb crecía mucho porque solucionaba el problema de liquidez, sobre todo, de una forma mucho más eficiente, que tenía mucho más sentido. Entonces, no iba a ser un mercado gigante el intercambio de casas cuando justamente pues, se había abierto el mercado del alquiler de casas de tu apartamento de una forma más sencilla. Así que ¿Y tú viajabas intercambiando casas? ¿Es así sí, como te das cuenta de que hay una necesidad o un problema? sí, que hay un mercado bastante grande. Consideramos bastante grande en aquel momento. Luego, cuando entras en el mercado y ves qué otros mercados hay, te das cuenta que teníamos que haber elegido mejor el mercado. O sea, es importante el tamaño del mercado de negocio. Em, Así que lo hacíamos nosotros, veíamos como o sea, eran webs muy antiguas, o sea, una usabilidad que no tenía sentido para cómo estaba Internet en aquellos momentos. Entonces decidimos que se podía hacer mejor, eh, pero ya te digo, justamente pues, por ciertos motivos. Y luego, pues yo creo, no darnos cuenta del tamaño real del mercado, decidimos más tarde cerrar y hacer otra cosa. Yo creo que el lugar también es mucho el timing, ¿no? Sí, De a veces, correcto. porque creo que es una tendencia que yo no sabía que existía antes, y ahora he visto que, o sea, yo conozco amigos que están en plataformas de intercambio de casas, y quizás también era un tema de timing, porque no sé si ahora el mercado puede ser más grande, como que la gente está más dispuesta a ello. Correcto, yo creo que con Airbnb y con tus apartamentos te has dado cuenta de que no hace falta ir a un hotel, en una casa podría estar mejor y luego de ahí pasas a
bueno, ¿y por qué no intercambiar mi casa o una segunda casa que a lo mejor tengo en la playa? Pero es cierto que es un mercado en el cual las dos personas o los dos propietarios de la casa tienen que estar de acuerdo. Entonces Mm. hay cierta... no es como, como alquilar a lo mejor donde ves un beneficio directo. En este caso es un poco más complicado. No todas las parejas están dispuestas a intercambiar, las dos personas, digamos. Claro, y al mismo tiempo, ¿no? Sí, Luego fundas The Hotels Network, sí, 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 sí. en la cual entiendo que llevas más de 10 años. Correcto, sí, sí, ya para 11. Sí, sí, Ok. sí, ¿Y cómo nace The Hotels Network? ¿Qué problema nace para solucionar en ese momento? sí. Estábamos ya pensando en que teníamos que cerrar la plataforma de intercambio que se llamaba NOC y estábamos empezando a... la verdad es que estábamos ya en Travel, entonces nos queríamos quedar en Travel y empezamos a investigar un Tinder de experiencias de viajes. Donde podías swap one side or the other y ver si alguna de esas experiencias te apetecía hacer y luego reservar a través de la app esa experiencia. Y a raíz de investigar precios ahora tenemos que conectarnos a los hoteles y realmente que esa reserva se pueda hacer, nos dimos cuenta de la diferencia de precio bastante grande entre los precios en Booking y los precios en las webs directas de los hoteles. Em, y a raíz de esto dijimos, tenemos que hablar con hoteleros para ver si esto es un problema que para ellos es un gran problema y si estarían dispuestos si les interesa solucionarlo de alguna manera, tener más visibilidad y una serie de cosas ligados a ello. Y de aquí vino la idea, digamos, la idea inicial, que luego evolucionó a mucho más. O sea, estaban buscando primero hacer otra cosa Otra cosa, sí, y en el momento de explorar ese como Tinder sí, sí, de de experiencias de experiencias, viajes. se dieron cuenta que los hoteles vendían más barato en su web, Era un poco ¿entiendo? random, ¿eh? A veces te encuentras el precio igual, a veces te encuentras que Booking está por debajo, a veces te encuentras que el hotel está por debajo. Porque me En he dado aquel cuenta que había disparidad. que había disparidades y también es cierto, no conocíamos como conocemos ahora cuál es la problemática del mercado en este sentido, ¿eh? Ujú. Pero sí que teníamos la suerte de estar en un país con mucha experiencia en travel y en hoteles en concreto, ¿no? Entonces, por suerte, una accesibilidad a tu cliente bastante fácil comparado con otros países como a lo mejor Estados Unidos o y donde es un poco más complicado hablar con directores de hotel que son casi medio propietarios, o sea que tienen skin in the game para solucionar algo. Y entonces comenzamos, o sea, logramos cafés y hablar con varios directores de hoteles o directores de marketing de hotel para entender más en profundidad cuánto les dolía este pain, cuántas veces les dolía y si estaban dispuestos a pagar por ello. Bien, justo por ahí era mi pregunta, porque al principio hablabas de NOC y dijiste el mercado no era tan grande. Entonces, ¿qué factores son importantes en esta primera etapa para darte cuenta que es un problema real y que no es una idea tuya o del equipo fundador? ¿Cuál es ese checklist por ahí que tú dirías que, ok, este es un problema que vale la pena invertir recursos para tratar de solucionar? Mm. En nuestro caso fue en las reuniones discovery, digamos, con estos hoteleros. Y luego nosotros, como veníamos de marketing, queríamos darle un toque de ir un poco más allá. No solamente mirábamos en disparidades. Creíamos, bueno, en aquel momento Booking estaba haciendo mucho marketing insight en la plataforma cuando estabas navegando. Había muchos mensajes cuando navegabas y veíamos que las webs de los hoteles eran planas, igual siempre, cuando nosotros en realidad veníamos de marketing y de saber que puedes influir al consumidor cuando está, bueno, en el punto de venta o con el packaging o con la web, que puedes influir en el comportamiento cuando alguien está navegando a través de una página web. Entonces Ujú. creíamos que podíamos complementar y dar la ventaja al hotelero de lo que ya estaba haciendo Booking en su web, que eran mensajes instantáneos en función del momento y del comportamiento de su usuario para ayudarle a lo mejor a tomar una mejor decisión, a alargar los días, a coger una habitación superior, a una serie de cosas que al final iban a ser beneficiosas para el hotel. Entonces era una mezcla de marketing y de disparidades que vimos que era una oportunidad importante para los hoteles Ujú. a solucionar. Y en esas conversaciones de Discovery, yo me acuerdo haber hecho, no sé si era un taller, etcétera, pero de entrevista de problema Ujú. era.
y uno tiene que tener como una técnica para no tratar de Fluir. meter tu solución, sino que sea, digamos, la otra persona, el cliente en este caso, el que realmente comparte ese problema y que puedas detectarlo, ¿no? ¿Cuál es una manera, por ejemplo, de estructurar estas entrevistas de Discovery para realmente detectar el problema real y que no sea un poco la predisposición de uno a querer llevar la conversación hacia eso? Lo principal son preguntas abiertas, o sea, y que no sean preguntas de respuesta sí, no. O sea, de revisar el script para asegurarte que todas las preguntas que tienes son abiertas, y eliminar aquellas que sean no. O sea, yo revisaría, sobre todo, me atendería al script, sobre todo al principio cuando no habéis hecho muchas, y seguir paso a paso para no desviaros, porque es cierto que la mente humana sin querer te lleva hacia allí. También, como otra recomendación, es si podéis invitar a alguien que ya lo ha hecho para que os ayude, porque yo creo que tener un poco de práctica en cómo realizar este tipo de entrevistas, para que luego ya te sueltas y ya te viene más natural. Seguir el script y ver si alguien que conocéis ya ha hecho algo parecido para que os pueda guiar o estando o dando recomendación antes. Y en esas primeras charlas, entrevistas, ¿tenían ustedes una idea original que fue derrumbada o su primera idea, esa hipótesis, se mantuvo? La verdad es que tuvimos suerte y la hipótesis de la disparidad de precios es algo importante. Mostrar el precio en tiempo real con las disparidades en la web del hotel es algo que el hotelero considera que va a funcionar y que al cliente final le va a ayudar a decidir. Funcionó. Y de hecho, el diseño que tenemos inicial, que luego hemos modernizado, del comparador de precios, está desde el primer día y a día de hoy todavía está. Y los mensajes iniciales que luego han ido evolucionando y han sido cada vez más bonitos, más nativos con la web, también son los mismos. ¿Y alguna idea que sí se derrumbó o algo que tuvieron que cambiar, aparte del look and feel y de ir evolucionando con la tecnología? ¿Alguna idea inicial que tenían que dijeron: "No, por ahí no era"? Por supuesto, o sea, de los productos iniciales que lanzamos, o sea, empezamos pequeños, ¿no? Y luego fuimos añadiendo más features. Em, Alguna feature, por ejemplo, una feature de vouchers, no funcionó después, pero, fueron ya cosas adicionales, no el core inicial. Yo creo que tuvimos suerte en la idea de producto inicial, luego está la parte del modelo de negocio, cómo voy a cobrar por esto, también yo creo que acertamos, y luego es si equipo de ventas o si lo haces que lo autocompran, ¿no? Es la otra decisión que tenéis que, o sea, como cuál es la estrategia de venta. Y ahí, por ejemplo, en nuestro caso, pues sí que fallamos un poco escogiendo a los primeros vendedores, que es una de las cosas donde puedes, a lo mejor, caer, pero fue un poco más adelante. Okey, bueno, Llegaremos. luego llegaré a eso. Modelo de ne o sea, el cómo cobro, el modelo de negocio de Hotels Network es suscripción mensual, Sí, ¿entiendo? correcto. Y aquí había varias opciones. O sea, en realidad puedes hacer una suscripción. Puedes hacer esa suscripción por hotel o por habitación o por seats, ¿no? Por asientos que tienes en la plataforma. Es una decisión a tomar. Bueno, o a comisión, por Success, por ejemplo. O por impactos, ¿no? Porque Sí, ustedes al impactos y final también, son sí, pop-ups y sí, tal. sí. Es una decisión a tomar, en la cual hay que nosotros, o sea, una importante, abogábamos por simplicidad, o sea, que sea sencillo de entender, que no haya que explicar mucho en cada una de las ventas, a este director de marketing, al director de e-commerce, y que fuera escalable para todo tipo de hotel dentro de la categoría de hoteles a los que íbamos, que eran un poco más de 4 o 5 estrellas. Y entonces al final decidimos por una suscripción, pero es cierto que barajamos otras opciones, Ujú. que al final desestimamos. O sea, siempre han tenido ese mismo modelo de suscripción, el que se mantiene ahora, Sí, 10 años después. sí, con precio que empezamos demasiado económicos, pero por supuesto, eres una startup, estás empezando, también el producto era más pequeño, luego vas creciendo y hay que tener un plan de cómo subir precios. Pero bueno, eso lo podemos tratar también más adelante. Ujú. Pero sí que hay que pensar en que esto va a pasar, ¿no? Tenéis que ir subiendo el precio porque vais a ofrecer más valor a medida que pasan los meses, porque vais a ir creciendo en cosas que ofrecéis. Cuando se enfocan en un problema como potenciar la venta directa, diría yo, ¿no? Al final es Sí. potenciar la venta directa del hotel, que se puede solucionar de distintas formas, Ujú. y han ido añadiendo features, algunos funcionan, algunos no.
¿cómo eligen qué añadir, en qué enfocarse, cuándo añadir nuevas features? Em, o sea, ¿hasta cuándo es suficiente? Porque hay muchas maneras de atacar ese problema, Sí. digamos, ¿no? Es cierto que pronto tuvimos un equipo de Success que recogía el feedback de los clientes. Entonces hay una mezcla de feedback de cliente, que lo tenemos en cuenta, no es que vamos, no, o sea, yo recomendaría, no hagáis siempre lo que os piden, ¿no? Lo tomamos en cuenta, Ujú. lo incorporamos, pero lo mezclamos con también cuál es nuestro conocimiento de cosas, de nuevo, ¿no? Veníamos de marketing, entonces sabíamos qué cosas en teoría funcionaban más, y luego el equipo de producto que se puede, o sea, que es factible y que no es factible, ¿no? A veces metíamos quick wins que son fáciles de desarrollar, que lo tienes y en un mes a lo mejor ya lo tienes live y lo mezclabas con un large, I mean, varios sprints de desarrollar algo que te va a costar más. Porque, bueno, siempre es bueno ir trayendo nuevas cosas. Además hay una feria, luego hay otra feria. En este caso, de nuevo, al estar en Travel, pues quieres llevar noticias. Entonces es una mezcla entre lo que o sea, el equipo de producto que tienes en el momento puede hacer, lo que te piden los clientes y tu sentido común, de qué crees que hay que meter cuándo. ¿Y cuándo es, qué señales te hacen ver que algo no está funcionando? Porque yo he estado en hoteles que utilizaban, o no sé si todavía utilizan, The Hotels Network, y eran varias cosas, el pop-up, el exit pop-up de cuando alguien está saliendo, o el comparador de precios, o mensajes de ofertas, ¿no? Y me imagino que hay cosas que habrán salido, pero ustedes, ¿cuándo eligen esto no está funcionando? ¿O qué hacen? ¿Qué miden para estar eligiendo eso? Al final lo que nosotros siempre queremos ser es una plataforma en la cual el hotelero elige lo que quiere activar y no. Entonces es cierto que hay hoteles que les funcionan más unas features y otros hoteles que les funcionan más otros. Porque tenemos hoteles, o sea, desde Asia hasta, ¿sabes? Hasta Norteamérica, Latinoamérica, South Africa, Middle East. Entonces hay todo tipo de necesidad. Hay hoteles que solamente quieren comunicar, tengo la piscina abierta o tengo el spa en obras, y hay hoteles que son muy de oferta y quieren empujar sus ofertas. Entonces, plataforma en la cual el hotelero decide qué es lo que quiere utilizar o no. Solamente features más complicados, como a lo mejor los vouchers, que dijimos, bueno, pues en este sentido o sea, no tiene sentido mantenerlo, porque es un feature complicado de mantener. Los otros, aunque no lo uses, tienes una plataforma grande, igual que tienes Slack o tienes otras herramientas en la cual usas parte de ello y ya con ello tienes suficiente valor. Ah, ok. O sea, no es que han habido muchos features que han sacado, No, salvo la no, de no. voucher y tal. Correcto, sí, sí, sí. Sí, Ok. sí, sí. Ahora sí hablemos de las ventas, las primeras ventas Sí. y cómo has estructurado, cómo te diste cuenta de esto del el tipo de vendedor que funcionaba o el equipo vendedor que no funcionaba. Sí. En nuestro caso, de nuevo, yo creo que ya sabréis, el equipo, o sea, el sector travel no es una industria en la cual en muchos productos va a ir directamente el revenue o el marketing a comprar algo directamente sin que alguien se lo venda, ¿no? Como en tecnología, que a lo mejor pues uno mismo se compra muchas herramientas. Entonces, ese es el equipo de ventas. Mm. Al principio, por supuesto, los fundadores son los que venden, hacen client access, hacen todo, hacen marketing, hacen todo, hacen las finanzas, pagan a los empleados, y luego te vas especializando a medida que vas creciendo y ahí es donde entra un primer vendedor y es difícil, la verdad, seleccionar, ¿no? Nosotros, la primera persona no la elegimos del todo bien, entonces veíamos que no íbamos a una velocidad que nos parecía que se podría conseguir, bueno, pues a lo mejor la que teníamos nosotros antes, y entonces quizá te quedas pensando, ¿es el producto el problema? ¿Es la marca? ¿O es el vendedor? O sea, ¿qué puede ser, no? Hasta que la verdad es que pasamos algunos meses y decidimos, okey, tenemos que cambiar, tenemos que incorporar a otra persona, y con esta segunda persona cambió radicalmente. O sea, fue quizá, en nuestro caso, pues alguien con más experiencia era necesario. Alguien un poco más senior era necesario para estas conversaciones con directores de marketing de hoteles. El que a lo mejor, apostamos por una persona más junior y no era lo correcto. Pero es muy complicado decidir Mm. al principio, por qué apostar, sobre todo porque una persona más senior va a ser más cara, cuando no tenemos a lo mejor el presupuesto al principio. También siento a veces, he hablado con varias startups que están empezando y sienten que por ahí traer a alguien senior, dicen, no, es que esto es muy pequeño para alguien senior, como que
se sienten pequeños para un perfil que sabe más, dicen se va a aburrir o no es para él o ella y se va a ir enseguida. Creo que a veces también hay ese miedo de contratar perfiles senior muy pronto por el hecho de no poder mantenerlos motivados. Es lo que yo he visto con pequeñas Desde startups. luego, en los perfiles muy iniciales va a haber el tema de ofrecerles parte de la compañía, o sea, va a haber que motivarles de una manera, porque van a aportar mucho, o sea, como si aportan, va a ser clave, digamos, Mm. esos primeros años, ¿no? Entonces, la apuesta es porque se queden mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo sí que invitaría a pensar, pueden aportar mucho. Si tienen pasión por el proyecto y se quieren unir al barco. No demasiados, o sea, sí que es cierto que a lo mejor con una persona clave te puede dar un montón de visibilidad, y tampoco es cierto que sea súper, súper senior, simplemente es que está ya en un salto, ¿no? En una posición en la cual ya lleva varios años trabajando en el sector, tiene muchos contactos, sabe cómo funcionan muchas cosas y puede ayudar a dar ese salto a la compañía, y sabe que esa compañía va a crecer y que es cuestión de tiempo en seguir desarrollando herramientas que va a poder ofrecer a sus clientes. ¿Eres partidaria entonces de dar equity a las personas clave? Sí, la verdad es que al principio es normal, o sea, no tienes el presupuesto para pagar. Y además, si das ese dinero, te vas a quedar, tu run va a ser menos meses, ¿no? Necesitas que tengan un salario más normal para que, if everything goes well, entonces al final vas a tener un buen incentivo. Ok. Mm. Y he entendido que en el mundo travel tech, no sugieres el formulario web autocontratable. O sea, como que no se ve mucho de que una empresa esté dispuesta a contratar una herramienta más al estilo self-service. Herramientas que tengan cierto precio, no lo hacen. No, no, no. No lo he visto. Herramientas más económicas a lo mejor sí, Ok. pero en cuanto subes o sea, que al final el presupuesto son más de X miles de euros al año, tienen un presupuesto de marketing, no tienen un presupuesto de revenue, y está todo bastante planificado. ¿Y para ustedes, cuánto es el tiempo de venta, digamos, más o menos? Em, Me imagino que hay según el perfil del hotel y tal, pero en el sector travel tech también muchas herramientas. Por lo que yo he hablado, me dicen que es como que cuesta mucho convencer al decisor o justo entrar en el momento de presupuestos. ¿Cuál ha sido la Sí. experiencia de ustedes? Aquí hay algo muy interesante. Nosotros creamos la categoría, no existía. O sea, los hoteles tenían su Booking Engine, su PMS, su CRM, su Revenues Management System, pero no había una herramienta que te optimice el canal directo. Entonces hubo que picar piedra al principio porque no veían la necesidad, ¿no? Y bueno, ya tengo una web. Claro, pasamos de que ni siquiera casi algunos tenían web, luego tenían una web mejor. Entonces, al principio a lo mejor el ciclo de venta era un poco más largo, y luego se ha ido reduciendo porque en cuanto unos cuantos lo tienen, yo necesito también tener eso que mi competencia tiene. Y luego también hay hoteles que tienen muy claro que apuestan por tu categoría, por ejemplo, en este caso, canal directo. Entonces, quiero mejorar mi porcentaje de canal directo y es un objetivo para este año, entonces es una necesidad muy importante, y entonces apuestan por herramientas que ayuden. Pero hay otros hoteles que con las OTAs ya les va bien, o con agencias ya les va bien, entonces no es una prioridad. Entonces, a este tipo de perfil, a este cliente, pues no se le va a poder convencer, a lo mejor es un más a largo plazo, a varios años. O sea, se tienen que alinear los astros para que justamente llegues al momento ideal, justamente con un cliente que tiene la necesidad y tiene el presupuesto. Pero por eso los equipos de ventas tienen un pipeline en el cual van combinando cosas a largo plazo con cosas a medio, con cosas a corto. O sea, al final te tienes que ir trabajando los contactos y sabes que a lo mejor pues todavía no es el momento de la cadena X, pero lo puede ser más adelante y tienes que mantener la relación. O sea, al final, bueno, es un trabajo muy bonito, pero que hay que saber, ¿sabes? Alargarlo en el tiempo y saber cuándo llega cada cosa. A veces siento que somos un sector particular en ese sentido, pero no sé, no conozco otros sectores, pero Yo creo que la venta es similar, con Enterprise sería incluso mucho más complicado, pero siempre se tienen que alinear estos como tres astros para que las cosas sucedan, pero tienes que tener mucho en tu saco para que vaya poco a poco viniendo cuando le toque venir, digamos. ujú.
Actualmente, The Hotels Network ha escalado en estos 10 años, ha ido creciendo. ¿Cuántas personas son en el equipo actualmente? Ahora somos unos 160. Lo que pasa es que, claro, ya no podemos decir somos 160 porque hubo la adquisición el año pasado, Ujú. y ahora somos 900, digamos, con la otra empresa, con Lighthouse. El problema sobre el cual se enfoca The Hotels Network dentro de Lighthouse, ¿sigue siendo el mismo o ahora quieren abarcar o solucionar más cosas? No, no, por suerte nos seguimos, o sea, somos como la pata de marketing, la pata del canal directo para Lighthouse. Entonces, seguimos desarrollando nuestro producto, seguimos con el equipo de ventas que sigue muy enfocado con este producto, bueno, con esta serie de productos. También una cosa que quizá tocaremos después, pero como startup empiezas a lo mejor con un producto, este producto lo haces más robusto y más grande, pero luego llega el momento en el que creas el producto 2 y el producto 3 y el producto 4, que es lo que te va a ayudar a escalar y a tener más portfolio para tu mismo cliente y te ayuda realmente a un crecimiento mucho más exponencial que si sigues solamente con un producto. En nuestro caso, tenemos ahora unos 6 productos que van muy enfocados todos al canal directo y somos la pata de marketing del canal directo para Lighthouse. Entonces, podemos vender a todos sus hoteles. Ellos tenían como unos 80.000 clientes, a los cuales también les podría interesar robustecer su canal directo. ¿Y cómo diferencias distintos productos de un feature de un mismo producto? Sí, en este caso, por ejemplo, nosotros empezamos con el producto de personalización, pero luego hemos añadido un producto, por ejemplo, que se llama Save Direct, que es un seguro de viaje para el hotelero, que lo que hace de nuevo es en tu canal directo te hace que tengas un beneficio exclusivo, entonces te hace el canal directo más único, digamos, o hay un producto de algoritmos que en base al comportamiento, con un algoritmo especial, te incrementa la venta, entonces es un producto distinto. Luego lanzamos con ella, hay un producto que se llama Kit que es para la recepción, que puedas responder, o sea, un agente que te responde en los idiomas que necesites, todo el 24 horas, 7 días, a las preguntas básicas que puedas recibir, y así tu equipo de recepción está con el guest que está llegando y no pierde tantas llamadas, digamos. O sea, que son productos también para el hotel, pero no es personalización, no es el canal directo, no es la web. Es ayudarte, pero en el canal directo, pero no únicamente la web, un poco más allá. Ok, mismo problema. Mismo problema, mismo cliente. ¿Y equipo de ventas? Mismo equipo de ventas, Ok, que tiene que aprender nuevas cosas, pero bueno, es un proceso. ok, pero mismo equipo de ventas, porque al final son los Sí, mismos clientes, entonces correcto, sí, sí, es mejor un contacto. Sobre todo cuando tienes un tamaño, es mejor un contacto único en el cual se va llevando esa relación, sí, sí. dentro de estos 10 años, deci- hay algunas decisiones tempranas, porque ha habido un crecimiento bastante, unas decisiones tempranas que hayan tomado que tú sientes que han sentado las bases adecuadas para llegar al punto al cual han llegado ahora. Una de las decisiones importantes que hay que hacer es la escalabilidad. O sea, al principio empezaréis muy scrappy y a lo mejor las cosas se rompen, pero, y a lo mejor ahora hay más, incluso haciendo cosas con AI, pues en cuanto tienes unos cuantos clientes y mucho tráfico, pues que se te caiga. Entonces, el escalar, o sea, el robustecer el producto para que sea escalable, hay que pensarlo en un cierto momento y es un poco painful porque te frena un poquito el desarrollar nuevas cosas porque tienes que parar y sentar las bases buenas del código que esté bien hecho para que cuando ese crecimiento poder absorber el crecimiento y que no tengas grandes clientes a los cuales no les funciona algo, tal. Entonces, eso, el hacerlo en el momento correcto es importante, aunque sea duro y painful, es importante. Y luego decidir cuándo escalar el equipo de ventas, también. Con el resto de equipos, con el equipo, por supuesto, con el equipo de Success, que es el equipo que hace el onboarding y el account management. Al final tienes que ir equilibrando esto para que vendas, pero luego des un buen servicio, se queden, tengas un churn que es muy bajo y así no sea un coladero, ¿no? Es muy importante. Cualquier cliente, ya sabes que es mucho mejor mantener al cliente que ganar uno nuevo, ¿no? Pues esto es muy importante y se hace con un buen producto, que está escalado, que no se rompe, y luego con un servicio que veréis el nivel que necesitáis, ¿no? Si es mucho o poco, también la herramienta puede ser que funcione sola y se entienda sola, pero depende también del tipo de cliente, de cómo tech savvy es,
pues lo entiende más o menos. Entonces, siempre hay que estar equilibrando esto. Y hay Sí. clientes y clientes también, ¿no? Una Correcto. misma herramienta, un cliente puede necesitar un nivel de servicio mayor Sí, y otro no te contacta nunca y porque sí, 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 le va perfecto. Sí, 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 es bastante increíble. ¿y algún error o errores que te acuerdes o momentos quizás que tuvieron que hacer cambios muy bruscos, que dijeron, uy, no, aquí ha pasado algo y tenemos que cambiar? Bueno, el principal fue COVID, como os podéis imaginar, en el cual nosotros apostamos por mantener el equipo y no echar a nadie. Justamente habíamos recibido una ronda un día antes de que se cerrara España. Y entonces nuestra apuesta, y la verdad es que yo creo que fuimos un poco naif, porque luego el mundo tardó en recuperarse más. Pero nosotros pensamos, no, no, en 3 meses esto ya está. A ver, pensamos, somos muy positivos, pues somos emprendedores, pues está claro. Nos decidimos con el equipo crear un producto gratuito que es benchmarking del canal directo, que es como tu funnel completo del canal directo y que puedas compararte con otros de forma anónima, pero bueno, aglutinando datos pues por ciudad o por país y ver cómo de bien lo estás haciendo en muchas métricas. Muy útil porque así los países, o sea, los hoteles a medida que se recuperaban pues podían ver su tráfico, qué tal con el tráfico de otros. De nuevo, sin nombre y apellidos, aglutinado, pero bueno, la conversión, length of stay, el average booking value, un montón de métricas. Entonces, invertimos el tiempo en esto, invertimos el tiempo en dar servicio gratis a los hoteles que siguieran siendo nuestros clientes, y la verdad, y nos los cobramos. Y entonces, cuando hubo la recuperación, pues la confianza que habían depositado en nosotros, o que nosotros habíamos depositado en ellos, hizo bueno, pues que rápidamente, cuando se iba abriendo España y otros países, pues siguieran utilizando la herramienta y volvieran a contratar o volvieran a reabrir, digamos, el pagando, ¿no? El de usar la herramienta pagando, mientras que hubo momentos un poco complicados, ¿no? Hubo, seguro que os pilló a lo mejor alguno que Booking no te devolvía el viaje o tal, ¿no? Entonces hubo situaciones que podían, un poco desafortunadas, que se podía haber hecho mejor, ser un poco más bondad, ¿no? Un poco más bondadoso y entender que en realidad todo el mundo iba a volver a viajar y querías confiar de nuevo en ese proveedor X, ¿no? Bueno, para los hoteles también fue complejo porque sí me volvían las reservas sin preguntar al hotel también. Bueno, fue complejo para Muy todos. complejo, sí, sí, sí. Y no, y los equipos muy pequeños, realmente muy pequeños, pero algunos iban abriendo. Había países como México que sí que estaba abierto, te hacían el COVID test cuando llegabas y bueno, y volaban. Y bueno, o sea que sí que, pues depende del país, estaban más o menos abiertos y por temporadas. También hubo varias olas, como os acordáis. Sí, 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 Entonces, parece muy lejano, pero sí. hablaste de cuando quieres subir el precio, que tienes que hacerlo también con un método, una forma para que no choque. ¿Qué nos puedes compartir al respecto? O sea, cómo prepararte o preparar a tu cliente cuando tú sabes que estás dando quizás más valor de lo que estás capturando, o sea, de lo que estás cobrando, y que eventualmente vas a tener que subir el precio, porque realmente puede ser un momento que pierdas muchos clientes, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, yo aquí lo que hemos aprendido después es que, por supuesto, va a pasar que queréis, que necesitáis subir el precio porque la herramienta cada vez es más completa y porque los precios de las cosas suben, o sea, de la vida, y porque el hotel cada vez vende más caro él mismo las habitaciones. Es decir, que a ellos también cada vez, de hecho, es una industria en la cual ellos tienen bastante beneficio. Entonces, teníamos que haber puesto una cláusula en el contrato, y nosotros hemos hecho contratos autorrenovables por defecto, digamos, desde el principio, pero una cláusula que tuviera un más 3% o más 4 o más 5% de incremento de precio de forma automática en la renovación. Esto tenía que ser lo que teníamos que haber pensado en aquel momento, ¿no? Esto porque nosotros a los existentes les hemos mantenido el precio que tuvieran con ese pequeño incremento y los nuevos, claro, cuando íbamos cambiando, metíamos algo bastante importante, subíamos el precio y de nuevo, o sea, y nuevamente era a un precio, o sea, imagínate, empezamos Iniciaban con con un 100 precio más alto. y luego hacíamos 150 y luego 200 y luego ya le metes 3 planes, un plan más sencillo, un plan con la idea de que lo vas subiendo de nuevo y hay un plan superior y luego quitas el plan de abajo y ya solamente te quedan los dos de arriba. O sea que son maneras en las cuales tú vas metiendo features a los que ya te firmaron. Les dejas con lo que no les vas a, o sea, nosotros no les hemos cambiado radicalmente el precio,
Lo único es que hay que meter esta cláusula desde el principio, os recomendaría. O sea, si vais a hacer una suscripción autorrenovable, pensad en este punto, porque te salva, digamos, de dolores de cabeza después. Buen punto. Para alguien que está empezando hoy una startup, travel tech, tiene un problema que quiere solucionar, una idea de cómo solucionarlo, ¿qué crees que deberían hacer al principio para validar que esa idea es, bueno, realmente válida o efectiva? Mm, O sea, está el tema de hacer el MVP o no. Ahora creo que es bastante más sencillo con Claude y con AI hacer un MVP que sea más que puedas enseñar y que puedas trastear, digamos, y salir al mercado. O sea, incluso si es necesario hacer anuncios en Google, ya veréis qué tipo de marketing necesitáis, ¿no? O si es ver a hoteleros y que lo utilicen, o a lo mejor es ver a agencias, depende de quién sea vuestro cliente, pero salir cuanto antes para validar de verdad y no estar desarrollando en la cueva por demasiado tiempo. Entonces, mi recomendación sería intenta salir cuanto antes, que no te dé vergüenza. Em, Luego ya iterarás y lo mejorarás. No hay ningún problema en hacer esto más adelante. Y si salieron cuanto antes con un pequeño MVP o algo medio funcional, ¿cuáles son esas señales que deberían decirles esto es un camino correcto? Lo ideal sería, si se compra directamente, es que ves que están clicando y que quieren ir a comprar. De hecho, si habéis metido la pasarela de pagos, pues ya incluso ya sabréis. Em, Si es con un vendedor y hay que firmar un contrato, es que incluso yo intentaría llegar hasta el final y decir, vale, vale, pues o sea, firmamos el contrato, pero lo firmamos. Y a lo mejor es el primer cliente o el de los primeros y tienes un precio especial, pero necesito que me firmes porque la intención de firmar o una buena demo no es suficiente. Mm. Salimos muy contentos y con una sensación muy buena, pero tiene que ser real porque de las buenas sensaciones a que esté firmado y esté, queda, ¿no? O sea, hay bastante trecho. Así que intentaría acercarlo lo máximo a la realidad, aunque sea que sabes que lo vas a vender muy barato para este primer cliente, pero se lo dejas 3 meses o 6 meses a ese precio. Pero al menos está firmado y sabes que, y empezamos a facturar, ¿sabes? Y lo ves más real que la intención o la premisa de. ¿Eres partidaria de los free trials, de tener un tier gratuito por un tiempo limitado? Nosotros empezamos con free trial, de nuevo, estábamos creando la categoría y, entonces, en el free trial teníamos un A/B test incluido. Entonces, los datos, o sea, la data que salía de cuánto extra vendías estaba incluido en toda la analítica que hacíamos. Entonces, directamente podíamos demostrar en este A/B test que efectivamente habías vendido 2.000, 10.000, 20.000 euros más, porque enseñábamos el 50% del tráfico. Navegaban con las herramientas, el 50% del tráfico no, navegaban como era antes. Entonces, un free trial en el cual luego le podamos demostrar el value con números, al principio sí, es normal. Ok. Luego hay otro modelo como idea que se llama un opt-out, que es que tú me firmas desde el principio, el primer mes es gratis y automáticamente el día 31 ya te cobro. Mm. Nosotros evolucionamos de primero solamente free trial, luego opt-out, ¿no? Y el opt-out puede ser de un mes o a lo mejor es 2 meses, dependiendo de lo que necesites hasta que den el valor, hasta que demuestres el valor. Y pues al 61, ¿no? Al día 61 ya directamente te cobra. Porque si quieres, por supuesto, you can opt out. Puedes decirme, no, al final no me interesa, proactivamente como cliente me puedes decir, al final no. Ok. Y luego ya el tercer salto es ayudar a tu equipo de ventas a que no necesiten ni el trial ni el opt-out. Pero es un camino que al fin facilita mucho. Al principio, si puedes hacer esto del trial o del opt-out. Facilita nuevos clientes, boca a oreja, lo van viendo unos en otros y entonces te ayuda a que en el mercado haya esa necesidad y entonces ya cuando ya es un poco más must, ¿no? Tienes que tener esto, ya puedes ir hacia el camino de directamente me contratas. Bien. Y yo voy a ir cerrando con unas cuantas, pero algunas palancas de venta que sabes que en este sector hayan funcionado muy bien para tu equipo. Em, Al final, o sea, por supuesto, bueno,
todavía la relación personal funciona, entonces las ferias o pequeños eventos íntimos, o sea, de unas 30 personas, funcionan. ¿De ir a participar o de organizarlos ustedes? Eh, Cuando, al principio no podíamos organizarlos, pero luego cuando ya hemos pasado a la fase scale up un poco con un cierto volumen, organizarlos nosotros, tenemos el contenido de ejemplos, case studies que están funcionando bien, entonces sí que nos ha funcionado. Pero claro, primero antes ferias a las cuales al principio sin stand, y luego ya más adelante con stand, pero es por el tema humano, que al final somos una industria en la cual las relaciones humanas son importantes. De hecho, la hospitalidad, ¿no? Entonces tiene sentido. Por supuesto, marketing, o sea, LinkedIn, encontrar los perfiles, este tipo de cosas. SDR, por ejemplo, a nosotros no nos ha funcionado. em, Llamar, o sea, llamar por teléfono y explicar, o sea, sí que, si logras hablar con la persona correcta y encuentras, a lo mejor por cosas que están haciendo o noticias que van publicando, que tienen esa necesidad del canal directo, eso sí que lo puedes ver a lo mejor en noticias. Entonces sí que es buen momento de decir: "Oye, he visto una cosa que funciona. He visto que estáis haciendo X cosa, me ha parecido muy interesante como cadena, te llamo por eso y entonces te quiero contar algo más", ¿no? El relacionar siempre, no llamar por llamar, o el escribir por escribir, sino que haya realmente un propósito porque has visto que ellos se están moviendo en esa dirección y sabes que pueden tener esa necesidad. O sea, hay una escucha activa de lo Sí, que se están publicando en sí, LinkedIn o en publicaciones del sector para entender qué es lo que están haciendo ciertas cadenas y ahí ver, ok, aquí tengo un pitch por donde entrar, más o sí, menos. correcto. Sí, sí, sí. Y luego está la parte de partnerships. Si la industria tiene muchas herramientas en las cuales pues podrías hacer partnerships con herramientas que se complementan a lo que hacéis y que pueden ser una buena vía, sobre todo al principio. Que hay que trabajar y se necesita un experto en partnership, pero también puede ser una vía porque el hotel ya tiene muchas herramientas que utiliza, entonces podría ser una vía de entrada. Bien. Una última de mi parte antes de abrir al público para que nos pregunten. ¿Sientes que hay parte del problema, este problema inicial de potenciar la venta directa, que está cambiando? Porque el mundo de la venta directa o el mundo de las ventas online está evolucionando. ¿Sientes que hay parte de ese problema que está cambiando hoy en día y cómo se están moviendo ustedes para proponer una solución? Ujú. A ver, yo creo que la venta directa cada vez es más importante, lo hemos visto, de hecho en COVID hubo un gran repunte de la venta directa por la mala sensación y por las malas experiencias que hubo con algunas OTAs, y querer tener más conocimiento del hotel al cual se iba a ir y demás. Yo creo que el hotelero también es bastante consciente y ve la ventaja que hay de potenciar esta venta. Luego, desde luego, hay cadenas que tienen un tipo de venta y cadenas que tienen otro tipo, entonces a lo mejor ellos ya deciden por cuál quieren apostar. Es cierto que ahora lo que está viendo es con ChatGPT y Gemini, las dos herramientas, pues bastante tráfico del consumidor final hacia ese tipo de búsqueda para explorar y pensar cómo serían sus siguientes vacaciones, ¿no? A dónde quiero ir. Y entonces, igual que buscamos información sobre bueno, qué ha pasado hoy en las noticias, pues busco también mis vacaciones. Entonces yo creo que los hoteles están viendo bastante tráfico que va hacia estas nuevas herramientas. Y de hecho nosotros nos acaban de aprobar la app en ChatGPT. ChatGPT va a permitir al usuario navegar a través de apps, que hace que la información de esas apps pues, sea mucho más condensada y accurate, digamos. Y hay apps como Shopify o como Airbnb o como Figma o como, ¿sabes? Miro, o sea, de herramientas, pero luego también hay apps de consumidor final. Bueno, está la app de Booking, está la app de Accor y está nuestra app. O sea, hay muy pocas apps de travel. Entonces, hay esta tendencia, es real. Yo creo que todos aquí ya usamos ¿no? el AI para trabajar y para hacernos la vida más fácil y también la vida personal más fácil. Entonces, este cambio yo creo que son conscientes y muchos se están preparando para ser los primeros en estar ahí para cuando llegue el boom. Sí. Mm, bien, gracias. ¿Alguien quiere compartir o comentar alguna pregunta? El micrófono, que te llegue ahí el micrófono, así.
Hola, buenas. Yo te quería preguntar cómo lidiasteis con todas las integraciones con las distintas herramientas con las que trabajan los hoteles, ¿no? Desde PMS al Revenue Management System, los Channel Managers, etcétera, los chatbots. ¿Cómo hicisteis para integraros a esas herramientas? Y si arrancasteis ya con integraciones o primero ibais allí y, mira, necesito que me pases, no sé, un CSV, yo con esto ya hago cosas, ¿o cómo hicisteis? El truco es que no nos integramos con nadie. Nosotros leemos la web y nos adaptamos a qué motor tienes, y entonces leemos cómo es el funnel de ese motor y sabemos en qué step estás y cómo está ese motor configurado para cómo tiene las reglas de length of stay o de número de personas. Entonces, sin integrarnos, lanzamos desde el principio y así estamos todavía. El pero, tenemos trabajo de mantenimiento de esos motores. La web no suele cambiar, pero los motores pueden hacer actualizaciones. Tenemos que volver a... no es scrapping, es entender cuál es la lógica y dónde están las variables que hay que captar para estar seguro que lanzamos correctamente el mensaje X como el hotelero quiere. Sí, sí, sí. Pero es cierto que las integraciones es un gran dolor. Además, te pueden incluso pedir dinero para darte la API. Ahí depende del producto, no te lo puedes saltar. O sea, en nuestro caso nos lo podíamos saltar, pero hay productos en los cuales no se puede, Entonces, es un poco más complicado y ralentiza bastante. Sí, 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 sí. Laura, a mí me has dejado loca con esto del ChatGPT de poder integrar la web, o sea, que os han validado la La app, solución. sí, sí, sí. Entonces, esto, em, ¿cómo repercute? Es decir, ¿el propio hotel puede configurar toda la plataforma con ChatGPT, o sea, en vuestra, ¿sabes? Está un poco separado. Una cosa es, el usuario final va a usar ChatGPT para buscar sus viajes y va a empezar, o sea, y ChatGPT le va a empezar a recomendar que use las apps que tiene disponible para hacerlos, para buscar mejor y encontrar una mejor información a través de las apps. Entonces, ser una de las primeras, bueno, estar en nuestra app, por ejemplo, va a hacer que tu hotel salga recomendado antes en vez de otros, si tienes un producto que se llama Connect AI. Esto es de cara al consumidor final. Luego, el hotelero, sí que es cierto que estamos usando AI también, y ahora una cosa que es increíble es que you can prompt to message, o sea, puedes crear el mensaje que tú como hotelero quieres que aparezca. Pues lo que comentaba antes, tengo el spa cerrado, o es San Valentín, tengo esta oferta, bueno, hoy ya se puede con un prompt, o sea, con un prompt le puedes decir, quiero que el mensaje diga esto y que la foto sea más o menos así, te hace una primera propuesta, lo cambias un poquito y ¡pam!, lo publicas. Súper rápido. Que antes había que hacer una serie de clics, pero ya cogiendo tu font, tu tipo de estilo, ¿sabes? Tu tipo de fotos, lo cambias un poquito y en un minuto puede estar. Creo que todo va a ser prompt to message a partir de ahora. O sea, si estáis desarrollando algo, pensad o sea, el tener que hacer clics, quizá a partir de ahora la usabilidad va a ser distinta. Sí, sea, sí. permitir que el hotelero dé una instrucción y que se haga lo que Lo que ha tenga que pedido, hacer. sí, sí, en vez de que tenga que hacer clics a través de la plataforma, sí, sí, vamos hacia ahí. Yo te quería preguntar sobre el modelo de negocio, porque también hemos estado mucho en este debate si por comisión, por suscripción, y aún estamos un poco por ahí nosotros, que somos una plataforma de viajes en familia, y a ver si nos puedes explicar un poco cómo acabasteis decidiendo la suscripción, por qué, y qué crees que hubiese pasado si hubiese tirado más por comisión, por ejemplo, otro modelo. Sí. Lo principal fue la simplicidad, el poder contar la misma historia a todos los hoteles, y también desestimamos, por ejemplo, el número de habitaciones, porque también el número de habitaciones tampoco es tan determinante, a lo mejor, dependiendo de cuál es el precio de tu hotel por noche, ¿no? De a cuánto estás vendiendo. La comisión la desestimamos porque
En nuestro caso, porque el tráfico que llega a tu web y un poco cuánto se termina reservando, depende también de como hotelero cuánto inviertes en marketing y cómo de bien inviertes en ese tráfico que te está llegando, ¿no? Entonces, al final podría parecer un poco injusto que yo te estoy ayudando a optimizar, pero no es que lo haga todo yo. Y también un poco depende si es un hotel de 2.000 euros la noche o 200 euros la noche, también lo que veo en mi canal directo de facturación final depende mucho. Entonces nos parecía que era más fácil empezar de esta manera. Es cierto que tenemos un segundo producto con comisión, que es el de los algoritmos, y este sí que es más a success. Estos bookings se han logrado gracias a mi herramienta, entonces ahí sí que es una comisión porque es solamente los que se logran a través de mi herramienta, los que no, no tienen coste. Simplicidad a nosotros nos ayudó. También es muy simple una comisión del 5%, o sea que también es válido, ¿eh? O sea, no tiene ningún pero, es más fácil de cambiar a futuro, y que lo haces de una manera y luego lo cambies más adelante tampoco tiene ningún gran compromiso. O sea, estás iterando precios también al principio y modelo de pricing, no hay ningún problema. Incluso podrías hacer un A/B test si quisieras. O sea que sí. Perdón, ¿qué decías, por ejemplo? Si un hotel vende habitación a 2.000 o a 200, ¿cobráis la misma suscripción o lo moduláis en función del tipo de hotel un poco? Cobramos la misma suscripción, pero hay distintos planes, entonces el de 2.000 seguramente va a querer el plan superior, que es más caro, que tiene unas features mucho más elegantes, digamos, que va a querer tener. Y el otro va a tener quizá va a coger una suscripción más económica. Ok, bueno, Laura, muchísimas gracias. Un placer volver a coincidir contigo y gracias a todos por acompañarnos nuevamente. Gracias.